Bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar el trastorno por estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés agudo es una reacción normal a una situación de estrés excepcional, cuando nuestras capacidades de afrontamiento se ven superadas por la magnitud del hecho que acabamos de vivir. Es transitorio, suele aparecer durante las 6 primeras semanas después de que hemos vivido ese hecho traumático y es relativamente grave. En los dos manuales de clasificación diagnóstica de trastornos por excelencia, el CIE-10 y el DSM-5, ahora ya en su versión más actual, lo categorizan. En el DSM quizá un poco más patologizándolo un poquito más y en cambio en el CIE normalizándolo. Es una reacción normal ante un hecho de estas características que, como hemos dicho, es transitorio, con lo cual remite a lo largo de las horas o los días siguientes al hecho. Las diferencias básicas serían que mientras en el DSM solo incluye síntomas físicos, prolonga un poquito más su duración y de hecho lo define como el precursor del estrés postraumático, en el CIE da más énfasis a ese carácter transitorio, a esa corta duración y pone más énfasis en el carácter normalizador de este tipo de reacciones. ¿Cuáles serían entonces los conceptos claves en el trastorno de estrés postraumático? Pues en el trastorno por estrés postraumático sí que estamos hablando de un trastorno más grave, es un trastorno cronificado que se alarga en el tiempo. Sí, también es debido como respuesta a un hecho traumático, a una vivencia de un estrés mayor de lo normal, pero este trastorno no remite, no tiene cura sin ayuda profesional. Hay algunos sitios que pueden leer que el trastorno por estrés postraumático es un trastorno por estrés agudo mal gestionado, ¿no? Apuntando un poco a esa definición que daba el DSM. La clave quizá aquí sería que la duración de los síntomas nos empezaríamos a preocupar si estos síntomas durasen más de un mes. ¿Qué criterios diagnósticos se dan para el trastorno por estrés postraumático? Bueno, pues que haya habido una exposición real a un hecho traumático. Un hecho traumático es que nuestra integridad física, nuestra vida esté en peligro o la vida de un ser querido o la integridad física de un ser querido, o que veamos cómo la vida o la integridad física de alguien está en peligro y finalmente pues que veamos un asesinato o que presenciemos un acto delictivo en otra persona, una violación o una muerte, ¿no? Por ejemplo, en montaña, presenciar la muerte de un compañero sería un hecho traumático. ¿Qué características tiene el trastorno por estrés postraumático? Pues se define porque reexperimentamos el hecho de forma intrusiva y de hecho como tenemos esas reexperimentaciones, intentamos evitar todo aquello que nos pueda recordar o nos pueda hacer pensar en el suceso. Estamos como más nerviosos, ¿no? Tenemos una hiperactivación a raíz del hecho traumático. Hemos comentado que la duración es superior a un mes, tendríamos que pedir ayuda. Y lo más importante para considerarse que es un trastorno, y esto sirve para cualquier tipo de trastorno categorizado en el DSM, es que tiene que haber una afectación de la vida cotidiana. ¿Qué significa una afectación de la vida cotidiana? Que nos dificulte una plena o una vida satisfactoria en nuestros diferentes ámbitos de desarrollo, véase profesional, familiar, social, ¿no? Que nos dificulte nuestras relaciones en casa, que nos dificulte estar con nuestros amigos, que nos dificulte la ejecución normal de nuestro trabajo, el desempeño laboral. Eso sería afectación de la vida cotidiana. Veamos más detalladamente los síntomas. Empezaremos por los del trastorno por estrés trastorno de estrés agudo. Hay 5 ejes
Hemos dicho que hay una hiperalerta, ¿no? ¿La hiperalerta en qué se concreta? Pues sobre todo en dificultades con el sueño. Tanto insomnio, que no podamos dormir, como que nos despertemos durante la noche, como que luego nos despertemos pronto y no nos podamos volver a dormir. Estaremos más irritables, más nerviosos, saltaremos a la mínima, ¿no? Cualquier portazo nos hará reaccionar de forma exagerada, más de lo normal. El siguiente eje es la reexperimentación, el hecho de tener flashbacks, ¿no? Volver a experimentar todo lo que pasó en el hecho traumático. Y es una reexperimentación intrusiva, nosotros no nos ponemos a pensar en ello, sino que son pensamientos que nos vienen a la cabeza. Y pesadillas. Soñamos constantemente con el hecho traumático. Con lo cual, esto hace que, en la medida de lo posible, intentemos evitar todos los lugares, todas las personas que nos recuerden al hecho traumático. Entramos en una especie de anestesia emocional, ¿no? Estamos como embotados y tenemos la sensación de que no vamos a ser capaces de continuar con nuestra vida. El cuarto eje son los síntomas disociativos. ¿Qué significa síntomas disociativos? Tenemos una sensación de irrealidad, de que no somos nosotros mismos, de que estamos como en stand-by, que vemos nuestra vida desde fuera, que como una sensación de estar sin estar, de que las cosas no están pasando, de que no puede ser, de que esto es un sueño. Incluso podemos llegar a no recordar o a olvidar, a ser incapaces de recordar momentos concretos del hecho traumático, que se nos borra, ¿no? Que tengamos un agujero ahí de memoria. Y el último eje es el deterioro de la capacidad funcional. Nos encontramos mal, sufrimos, nos cuesta más realizar cualquier tipo de actividad normales de las que hacíamos antes. Dejamos de hacer muchas cosas de las que hacíamos antes del suceso. Y eso hace que dejemos de llevar una vida normal. Normal entendiéndose la que llevábamos antes de que nos pasase el hecho traumático. En cambio, en la sintomatología del trastorno por estrés postraumático nos vamos a fijar sobre todo en tres ejes. Uno que denota el nivel de hiperactivación que tenemos, estamos en un estado de hiperalerta. Tenemos dificultades para conciliar el sueño, pero también nos cuesta mucho concentrarnos. No somos capaces de estar en una actividad durante mucho tiempo y menos una actividad que nos consuma energía a nivel mental. Y estamos más irritables de lo normal. Incluso podemos tener estallidos de cólera ante cosas o ante situaciones que antes no nos provocaban estos enfados. También tenemos reexperimentación, ¿no? La misma definición que hemos dado antes también sirve para el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Los flashbacks, los pensamientos intrusivos de imágenes, de recuerdos que vienen a nuestra mente, revivimos el hecho traumático. Incluso pueden ser flashbacks no sé, en cualquiera de los sentidos, incluso olfactivos. En gente que ha sufrido incendios fuertes, les dura, ¿no? el olor a quemado, les están haciendo una actividad de su vida diaria al cabo de unas semanas que ha pasado el incidente y les vuelve el olor a quemado, ¿no? Pues esto, en el TEP, seguirían teniendo estas sensaciones a lo largo del tiempo. Igual que pasaba en el TEA, todo este malestar, toda esta activación, toda esta reexperimentación hace que evitemos todo aquello que nos recuerda al hecho traumático. Tanto personas como lugares, como noticias que nos puedan recordar si bien es cierto que hay momentos en que buscamos, sobre todo al principio, tendemos a buscar información sobre el hecho, una exposición incluso a veces masiva y nociva a las noticias de lo ocurrido. Luego, cualquier cosa que nos recuerde al hecho nos remueve y de alguna forma intentamos evitarlo. El trastorno por estrés agudo es bastante común, ya que la mayor parte de la población
ha sufrido un hecho traumático en su vida, un hecho traumático que puede ser la muerte de un familiar, ¿no? A lo largo de nuestra vida se nos fallecen nuestras personas queridas y eso son experiencias traumáticas. Que nos diagnostiquen una enfermedad grave o que se le diagnostique una enfermedad grave a un familiar cercano, ¿no? No tienen por qué ser hechos traumáticos de gran envergadura, ¿no? Todos tenemos en nuestra vida diaria hechos traumáticos. Por lo tanto, sí que la mayor parte de gente las ha vivido. Sin embargo, la prevalencia del estrés agudo, claro, con el paso del tiempo va disminuyendo. Hemos dicho que es un trastorno transitorio y que va disminuyendo. ¿Esto qué implica? Implica que las tasas y los estudios de epidemiología varíen un poco, sobre todo en función de la cultura o del entorno donde se hagan estos estudios. Los datos más fiables son los relacionados a que, pese a que se da en todas las edades, sí que hay un poco de diferencia a nivel de sexos, ¿no? Se observa mayor trastorno por estrés agudo en aquellas mujeres que han padecido o padecen algún tipo de abuso físico o sexual, ¿no? Y en cambio en hombres hay mayor prevalencia en aquellos que son que se dedican al combate o que han padecido algún tipo de agresión física. ¿Dónde podemos encontrar trastornos por estrés agudo de forma generalizada, ¿no? Pues en situaciones de trauma extremos, en desastres naturales grandes, pues por ejemplo en el tsunami que se vivió hace unos años, en huracanes que se han vivido en Estados Unidos, ¿no? Hay en este tipo de situaciones las primeras reacciones, lo que vemos de forma generalizada es reacciones de trastorno por estrés agudo. En cambio, el trastorno por estrés postraumático, hay una gran diferencia en función de dónde estamos viendo esta epidemiología, de si es un territorio que tiene un conflicto abierto o no, y si es cierto que la mayor parte de gente no llega a desarrollar trastorno de estrés postraumático. Afortunadamente, un 65% de los adultos se recuperan sin secuelas de un hecho traumático. No quita que hayan tenido trastorno por estrés agudo, ¿no? Quizá han tenido una reacción de estrés agudo que ha ido disminuyendo paulatinamente, se les han aplicado unos buenos primeros auxilios psicológicos, se les han dado unas buenas pautas y la persona ha podido salir sin más complicaciones de esta situación traumática. Sin embargo, sí que hay un 35% que acaba desarrollando TEP. Estaríamos otra vez en el debate de si es que no se ha gestionado bien el trastorno por estrés agudo. Sea como sea, de dónde venga el trastorno por estrés postraumático, si es porque había factores de riesgo, si es porque no se ha gestionado bien el momento inicial, porque no ha habido un buen seguimiento o no ha habido una buena prevención, sí que es cierto que también en este trastorno se observa más prevalencia en mujeres que en hombres. Mujeres estamos cercano a un 10% y en hombres rondaría el 4%.